Así como cuando vimos a los cocos que eran positivos, eran muy importantes porque causaban varias patologías, este grupo de bacterias son muy importantes porque igualmente causan todo un conjunto de patologías en el humano. Nos referimos a los enterobacteriales, ¿no? Y lo mencionamos así porque no hablamos solamente de un género, ¿no? Ni de una familia, sino de un orden taxonómico más alto, del orden. El orden enterobacterales, así, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de... Ellos tienen 8 familias, entonces nosotros vamos a hablar de algunas de ellas, porque es así el enfoque ahora, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar, dicen, vamos a hablar de enterobacterias, no es lo correcto. Tampoco vamos a hablar de enterobacteriáceas, ya no, porque eso era hasta hace unos años. Actualmente es hablar de enterobacterales, ¿ya? Entonces, y de los enterobacterales tienen ciertas características que nosotros podemos mencionar. Microscópicamente, ¿cómo son? Son bacilos gram negativos. Bacilos gram negativos. Bacilos gram negativos, ya. Fisiológicamente, a ver, ¿qué más podemos mencionar? Habitan en el intestino humano, en el intestino. Ya, a ver, vamos a ver. Son bacilos gram negativos. En cuanto a su utilización del oxígeno, ¿cómo son? Aerobios facultativos. Anaerobios facultativos, ¿cierto? ¿Qué más? Oxidasa positivo, catalasa. ¿Oxidasa positivo? Oxidasa negativo y catalasa positivo. ¿Oxidasa cuál negativo? ¿Los de oro o ¿Oxidasa cómo son? los de oro? Negativo. Los enterobacterales. Ah, ya, negativo. Catalasa. Son oxidasa negativos, catalasa positivos, ¿no es cierto? Ya. Lo del oxidasa, vamos viéndolo así, que es como les han dicho, ¿ya? Al final vamos a hacer una conversación al respecto, que algo está cambiando. Y luego, ¿forman esporas? No hay formación ¿Forman de espora. cápsula? Sí. Algunos de ellos, ¿cierto? ¿Son móviles? Sí, La mayoría, algunos son inmóviles. ¿Qué más? ¿Son muy exigentes para su desarrollo? No, pero normalmente los encontramos en muestras polimicrobianas, por lo que hay que usar medios selectivos, ¿no es cierto? Porque en las heces, por ejemplo, los encontramos y están con cantidad de otras bacterias, ¿no? ¿Qué más como característica de ellos jóvenes? son fermentadores de glucosa. Todos son fermentadores de glucosa y eso es muy importante que lo recuerden, ¿ya? Eso les va a diferenciar de otros bacilos gram negativos que vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Reducen nitratos a nitritos, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo porque son causantes de unas afecciones de vías urinarias, ¿no? Por eso los cristales que se forman a ese nivel. Ya, entonces, viendo todo esto, a ver, ¿qué géneros conocemos? Enterobacterales, ¿no? Yersenia, Yersinia, ya. Escherichia, Shigella, Klebsiella, Citrobacter, Proteus, Salmonella, Proteus, Campinoes, no es enterobacteral. Y Salmonella, ¿no es cierto? Ya, a ver. Jóvenes, creo que el organismo más estudiado de ellos es la E. coli, ¿no? Cuando hablamos de E. coli, ¿a quién nos referimos? ¿A quién? Ya, ese es un tema que tenemos en Perú, ¿no? Que lo llamamos Escherichia coli. Ya, pero la manera correcta de llamarle es Escherichia coli. Ya, es tanto así que es tan marcado que cuando, por ejemplo, uno va a un congreso internacional y expones, estás hablando, dice, y la Escherichia coli que aislamos, dice, viene de Perú, ¿no? Ya, es como cuando dicen que nosotros decimos sí P, ya P, ¿no? Vamos P, ¿no? Entonces mucho P, entonces es más o menos así, ya dicen, Escherichia, desde Perú. Ya, la manera correcta es Escherichia, ¿no? Escherichia coli. ¿Ya? Entonces, Escherichia coli. Ya. Y Escherichia coli, jóvenes, ¿por qué es importante que lo estudiemos nosotros en este curso? Porque creo que tiene que ver con una enfermedad que antes era muy importante como el cólera. No. Muy bien. Es de las más frecuentes. ¿Qué hacemos? Patógeno más frecuente. Patógeno más frecuente en Diarreas. las diarreas,
Ya es más frecuente en otra vía, ¿no? Ya, creo que era infección El tracto urinario, ¿no es cierto? Es el patógeno más importante, más frecuente de las vías urinarias, ¿no? Entonces, es el mayor causante ¿qué? De infecciones urinarias. ¿Ya? De infecciones urinarias, entonces, ¿ya, jóvenes? Importantísimo. ¿Qué más causa, jóvenes? A ver, ¿cómo los clasificamos a las E. coli como para poder estudiarlos desde el punto de vista de la patología? Por un lado, las E. coli diarrogénicas, ¿no es cierto? Las que causan diarrea, ¿ya? Las E. coli uropatogénicas, las que causan infección urinaria por el tracto urinario, y las extraintestinales, ¿no es cierto?, que van a causar otras patologías. ¿Ya? A ver, de las patogénicas ya dijimos, ¿no? Que son, ¿por qué es importante? Porque causan las mayores cantidades de casos de infección urinaria, ¿ya? A nivel de tracto urinario. Y eso es así, ¿no? Entonces, en cualquier laboratorio que ustedes vayan a ver de microbiología, en cultivo de harinas, la mayor cantidad que han aislado son E. coli. E inclusive hay presentación recurrente de infecciones urinarias que son por E. coli, porque estas E. coli se han acostumbrado tanto a colonizar ciertas partes del tracto urinario que forman biofilms y no son removidos. Entonces se somete a tratamiento y siguen estando ahí, ¿no? Esas son las infecciones urinarias recurrentes por este tipo de microorganismos. Las diarrogénicas tienen otro tema, ¿no? Con las diarrogénicas se las clasifica según sus factores de virulencia en patotipos. ¿Recuerdan? ¿Cuántos patotipos o qué patotipos conocemos del vamos? Uno. Enterotoxigénica, enteropatogénica, enterohemorrágica, Y enteroinvasiva. enteroinvasiva, ¿qué más? Enteroagregativo. Difuso adherente, enteroagregativo. Ahí están los 6. Jóvenes, de ellos, la enterohemorrágica se supone que es un patógeno ya reconocido y que causa ciertas complicaciones. Las otras, como enteropatogénica, enterotoxigénica, ¿en qué tipo de población es más frecuente que produzca? En niños, ¿no es cierto? Menores de 2, menores de 5 años. ¿Qué les causa? Diarreas, ¿no es cierto? Diarreas, dependiendo, ¿no? Si es patogénica o si es toxigénica. Podría ser una diarrea, diarrea difusa o una ellos no pasan días. Ajá. Dependiendo, sí, eso sí. ¿Ya? Entonces, pero hay un tema con estos patotipos, es que así como encontramos en los casos en los que tienen diarrea, también los podemos encontrar en los controles. Hay un estudio grande que se hizo en Perú, en la otra universidad, que también tiene medicina, que está por San Martín. Ya. Inclusive ahí hay todo un laboratorio que es para hacer este tipo de estudios de las E. coli diarrogénicas. Entonces, la doctora Ochoa, que es de ahí, ella hizo un estudio caso control, y es con una cohorte de niños que siguieron desde el nacimiento hasta los 5 años. Entonces, ¿qué se vio? Es que, como es una cohorte, cada vez que habían episodios diarreicos o parecidos similares a diarrea, se reportaba, había un centro médico en el cual se trataba a todos los quienes estaban enrolados en el proyecto, ¿ya? Y se veía, ¿no? Entonces, cada vez que había ese tipo de eventos, se tomaba además a un niño que como control, que sea de la misma edad, ¿no es cierto?, que sea de la misma zona. Y al final, ¿qué se vio? Que al final del estudio es que, así como se presentaban en los casos, el porcentaje de presentación en los controles también era muy similar. Entonces era como que entró un 30% de EPEC que eran productores de diarrea y también estaban en los controles. ¿Qué sucede entonces, jóvenes? ¿De qué dependerá entonces? No son patógenos reales, ¿no? Depende de algo. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué depende de que ellos sean patógenos o no? Si estamos hablando de niños, ¿no? Estamos hablando de niños solo en esa población. Tiene mucho que ver de otros factores, ¿no? Como cuáles. Sí, del sistema inmune. Relacionarse con desnutrición. Con desnutrición se podría decir. Podría ser también,
diversos factores, ¿no? Hay un factor que es importantísimo y que tenemos que recordar, ¿no? Son niños, ¿no? Le han hecho el seguimiento desde el nacimiento hasta los 5 años. ¿Vacuna? Puede ser que haya nacido por cesárea y no tenga la microbiota. Ah, buen punto, ¿no es cierto? Ese es un buen punto. ¿La vacuna? Es un buen punto. No, porque no hay vacuna para E. coli todavía. Es un buen punto lo que dice su compañera, ¿no? Que puede ser que hayan nacido, pero por cesárea y como no ha pasado por el canal del parto, no adquirió toda la microbiota necesaria. ¿No? Puede ser, ya, puede ser. Pero va más allá, ¿no? A ver, la lactancia materna es muy importante y juega un rol demasiado decisivo en infecciones gastrointestinales y las respiratorias. ¿Por qué jóvenes? Porque ¿qué se transmite en la leche materna? Que no se transmite con las leches de fórmula, con las leches maternizadas, como lo llaman. Ya, por un lado, sí, por la de la madre. ¿Qué más se transmite en jóvenes? Microbiota también. ¿Qué más? Que la microbiota serían los probióticos, ¿no es cierto? Ya. ¿Pero qué más se transmiten? Anticuerpos. Sí, ya lo dijeron. También se transmiten prebióticos, ¿no es cierto? ¿Qué son los prebióticos? No, moléculas, ¿no es cierto? Moléculas que se parecen mucho a ciertas estructuras bacterianas, de manera que se van a unir ¿a dónde? A los enterocitos, a receptores de enterocitos, y es como que si la bacteria llega, ingresa, como estos receptores de los enterocitos ya están ocupados por los prebióticos, no van a poder unirse con estas bacterias. Por lo tanto, no desarrolla la infección. Qué importante, ¿no es cierto? Son moléculas así de naturaleza de carbohidratos, la mayoría de ellos. ¿Ya? Entonces, por ahí va, ¿no? El estudio. Una molécula muy importante es, por ejemplo, la lactoferrina. Entonces ellos hicieron otro estudio del cual comparaban, ¿no? Aquellos que sí habían sido alimentados con leche materna, otros a los que les dieron lactoferrina capsulada y otros que los alimentaban con leche fórmula, con otro tipo de alimentación. Y veían quienes tenían más frecuentemente este tipo de infecciones. Obviamente quienes estaban tomando la lactoferrina y quienes tenían lactancia materna exclusiva, ellos respondieron mucho mejor, con menor cantidad de casos. O sea, igual la bacteria estaba presente, pero ellos no hicieron diarrea. Eso explica por qué es que los controles, o sea, las personas que sirvieron como controles, también podrían tener la bacteria, ¿no es cierto?, dentro de su organismo, pero no desarrollaban la diarrea, mientras que los casos sí. Ya. Eso es. ¿Cómo los clasificamos a ellos? ¿Cómo es que decimos que este es un patotipo, este es otro patotipo, este es una EP, que este es una ET, que este es una EG, una IE? ¿Cómo es? ¿Recuerdan? ¿Será porque le hacemos un cultivo en la placa y vemos, ya esta va a ser una EP, que esta es una ET, casi? ¿Podría ser por el tipo de síntomas? Por los factores de virulencia, ¿no es cierto? ¿Y los factores de virulencia con qué están relacionados? Con las moléculas, ¿no es cierto? Con la genética misma que tiene cada uno de ellos. ¿Ya? Eso es. Entonces, jóvenes, y hay una que sí se agrava, ¿no? Que es la enterohemorrágica. ¿Por qué es importante hablar de las enterohemorrágicas, jóvenes? Dentro de las diarrogénicas. Igual causa, ¿no? Causa un problema gastrointestinal, ¿no es cierto? Pero esto podría agravarse con qué. Creo que puede escapar del tracto gastrointestinal y presentar, por ejemplo, mediante las hemolicinas, no sé el término exacto, pero daños a nivel superficial de la piel. Ya más o menos, ¿no? Por ahí va. Porque te puede llevar a la muerte, porque puede causarte una trombocitopenia, una falla renal aguda. ¿Cómo se llama ese síndrome? Que tiene las características, que tiene toda la signología que ha mencionado su compañera. Anemia hemolítica. ¿Cómo se llama? Anemia hemolítica, microangiopática. Que lleva fallo renal, ¿no es cierto? ¿Qué más? Trombocitopenia. Anemia hemolítica microangiopática. Anemia hemolítica. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome hemolítico urémico, ¿no es cierto? El SHU, síndrome hemolítico urémico. Y eso, a ver, ¿qué sucede? Cuando hay este tipo de infecciones, hay un tema.
lo recomendable es no tratar, no administrar antibióticos, porque justamente esta bacteria, este patotipo, la enterohemorrágica, su factor de virulencia es transmitido mediante un bacteriófago. ¿Recuerdan ustedes cuál es el mecanismo de transmisión horizontal? Transducción. Transducción era. Transducción, ¿no es cierto? Entonces, Sí. la transducción que era que un bacteriófago, ¿no es cierto?, ingresaba Extraía parte de su genoma y se insertaba en el genoma de la bacteria. Ya. Este factor de virulencia que tiene el patotipo enterohemorrágico justamente es transmitido por bacteriófagos. Y cuando se le administran antibióticos, ¿qué se hace? Se estimula que este factor de virulencia más bien se potencie, se empiece a replicar mucho más y obviamente produce mucho más de secreción. Eso lleva a este tipo de síndrome, al síndrome hemolítico. No necesariamente siempre hay que tratar este tipo de presentación. ¿Y dónde será más frecuente este tipo de presentación? En Perú tenemos muchos casos de enterohemorragia. Parece que no, ¿no? Porque está asociado aquí al consumo de qué. ¿Qué consumimos mucho en Perú? ¿Carne de res o carne de pollo? Pollo. Entonces estará relacionado más bien a la carne roja, ¿no? A la carne de res. Por eso es que, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, ellos tienen muchos casos de estos porque ellos consumen mucho más carne de res, ¿no? Entonces tienen mayor probabilidad de transmitir la enterohemorragia. Ellos tienen más casos. Nosotros en Perú hemos tenido hasta 2 casos hemos tenido en todas estas que se hayan verificado. Entonces, eso es lo importante, jóvenes. Y por otro lado, tenemos a quienes, a las E. coli extraintestinales, ¿no es cierto? ¿Qué causan? Aparte de las que mencionamos, uropatógena, diarrogénica, y las extraintestinales, ¿qué pueden causar? ¿Qué pueden causar, jóvenes? Sepsis, ¿no es cierto? Las causantes de sepsis es importante. ¿Qué más puede causar? Una presentación neurológica que es bastante importante también, ¿no es cierto? Y esa repetición de varias bacterias que podrían presentar. Meningitis. Meningitis también, ¿no es cierto? Entonces, esas son las que tienen mayor presentación extraintestinal. Visto todo esto, que creo que lo deberían haber visto en su teoría, imagino yo, jóvenes, están ubicados en E. coli, que además se supone que es el microorganismo más estudiado, ¿cierto? No solo con fines médicos, sino también con fines industriales, con fines biotecnológicos, inclusive. Todo lo que conocemos, por ejemplo, de molecular, de genética, se ha probado, la mayoría de los procedimientos se probaban en E. coli. Entonces, ahora vayamos al punto de vista microbiológico. Desarrolla el agar McConkey, ¿no es cierto?, que es este de aquí. ¿McConkey qué tipo de medio es, jóvenes? Es un medio selectivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué tiene? Tiene un sustrato, que ¿cuál es? Lactosa. La lactosa, ¿no es cierto? Monitor no, es la lactosa, ¿ya? ¿Qué más tiene? Tiene inhibidores, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no desarrollen los otros gram positivos principalmente, ¿no? O los otros gram negativos acompañantes. ¿Qué más? Y tiene un indicador de pH. Justamente el indicador de pH, ¿qué sucede aquí? Miren, vemos colonias rojizas, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren aquí cómo están aisladas, ¿ya? Colonias rojizas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha metabolizado o no la lactosa? Sí, ha Sí, ¿no es metabolizado. cierto? Es una lactosa positiva. Entonces, las colonias lactosa positivas son así rojizas, como las son típicas de E. coli, ¿ya? Vemos colonias grandes, circulares, ¿no es cierto? Un tanto elevadas, ¿no es cierto? De borde regular, ¿ya? Entonces, pues, si ya lo tenemos aquí, ¿cómo lo podríamos identificar exactamente? Si al microscopio, ¿qué es lo que vamos a ver? Bacilo gram negativo, ¿no es cierto? En el McConkey, lactosa positiva, perdón. Y esto no es acá. Esto sí puede ser acá. Y hemos dicho que además, si le hiciéramos la oxidasa, ¿ustedes habían visto la prueba de oxidasa antes? No. No, ya, eso me di cuenta ahora en el primer turno, porque les hemos hablado tanto de oxidasa, pero nunca los hemos sacado. Pero esta de aquí es una tira de oxidasa, jóvenes, miren, para que ustedes conozcan la prueba. Es una tira de oxidasa que tiene aquí en la punta, está embebido ahí el reactivo para la oxidasa. ¿Y qué es lo que se hace? Se coge una colonia
¿Con qué se cogerá? ¿Con el asa de siembra? No, con la. O sea, con la. ¿Podría ser con el asa de siembra o no? Sí, ¿no? No, jóvenes, no. Con la circular, ¿no? No con el asa de siembra, porque ¿qué estamos probando aquí? Presencia o no de citocromoxidasa. ¿Qué sucede con el metal? Normalmente se oxida, ¿no? Oxida, claro. Podríamos ser falsos positivos. ¿Con qué se hace entonces? Con un palito de madera, bajalenguas, con un moldadiente o con un palito de plástico, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Se coge una colonia, simplemente se marca aquí, ¿no? Entonces, si es negativo, se ve así, ¿ya? Y si es positivo, se va a ver de esta manera. Hay uno que lo deja fijado, este acá. Se va a ver así, ¿no es cierto? Cambia la coloración un tanto azul oscuro, negruzco. ¿Ya? Esto es negativo, esto es positivo. Esto es típico de quién? De los enterobacteriales, ¿no es cierto? ¿Ya? Negativo. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, ¿qué más, jóvenes? Entonces, en cuanto a su diferenciación bioquímica, ¿qué medios podríamos probar para poder identificarlo? ¿Qué medios diferenciales conocen? ¿Recuerdan? Lía, SIM, TCI. Ya, TCI, vamos. Este aquí es un TCI. ¿Qué les parece? ¿Estará bien? Mira, colonias lactosa positivas en el TCI. Sí. A Sí, sobre está A. amarillo. Está bien, ¿no es cierto? Todo está amarillo, quiere decir acidez sobre acidez, ¿no es cierto? Metaboliza. Eso quiere decir que metaboliza todos los azúcares, ¿no es cierto? ¿Qué más se ve? Producción de gas. Producción de gas. ¿Y hay o no? Sí. ¿Cómo sabemos? Con los Por el Claro, espacio. porque incluso se elevado acá, ¿no es cierto? Y aquí hay burbujas, ¿sí? ¿Qué más podemos ver en el TCI? Producción de... Movilidad. No, TCI. ¿Hidrógeno sulfurado? De hidrógeno sulfurado. ¿Habrá producción de hidrógeno sulfurado? No, ¿no es cierto? Es negativo. Entonces, ¿cómo vamos quedando nuestro TCI acá? A sobre A, ¿no es cierto? Gas positivo, hidrógeno sulfurado, negativo, ¿no es cierto? Así vamos quedando, ¿sí? ¿Correcto? Ya. Por si acaso, ustedes tienen una tabla en su guía. ¿Hay guía de esto? No, no hay una guía, pero tienen su teoría. ¿Esto? Esa, para que vayan siguiendo, ¿ya? Lo que vamos haciendo. Sí, está en la teoría. Está en la teoría. Está en la teoría. Háganle una captura de eso. La teoría de enterobacterias. Sí. Pero háganle una captura y mándenlo a su grupo, no sé. Para que todos puedan ir viendo, siguiendo la tabla, ¿ya? Yo. Yo soy una mujer que resuelve, yo soy una mujer que resuelve. Yo soy una mujer que resuelve. La delegada tiene que hacerlo. Fermentador, ¿ya? Porque claro, fermenta, ¿no es cierto? Es lo que ha hecho. Recuerden esto porque no sé si es la siguiente o de acá dos prácticas creo que tenemos otros bacillus gram negativos que son no fermentadores y van a ver que el TCI es diferente totalmente. Este de aquí, jóvenes, Lisina. es el medio lía, ¿no es cierto? ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo se...? Clasa de lisina positiva. Positivo, ¿no es cierto? Descarboxilación de la lisina, positivo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que sabemos que es positivo? Porque está todo O está morado. morado, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Está muy bien. Este medio de aquí, jóvenes, es el medio SIM. Es el medio SIM, ¿ya? El medio SIM, ¿qué información nos daba? Sulfato, hidrógeno sulfurado, indol y movilidad. movilidad. Ya. ¿Hidrógeno sulfurado? No produce, ¿no es cierto? Indol positivo. ¿Cómo sabemos que es indol positivo? Por el anillo. El anillo rojo. ¿Qué quiere decir que el indol es parte del metabolismo de qué? El triptófano, No, ¿cierto? ¿Y cómo es que lo evidenciamos? Por la presencia de este anillo rojo, pero... ¿El reactivo de Cox? Agregando el reactivo de Covax, ¿no es cierto? Muy bien. Agregando el reactivo de Covax nosotros podemos evidenciar, ¿no es cierto? Por la formación de un anillo grosella, rojizo. ¿Y movilidad? Movilidad positivo. Positivo, porque ahí está este. Sí, ¿no? Además recuerden, jóvenes, estamos hablando de E. coli. Ustedes, a ver, cuando nos dicen bacterias, ¿ustedes se hacen la idea de algo así o no? ¿De un bacilo así con cantidad de flagelos o no? Ese es E. coli, pues, joven. El más conocido. Móvil, ¿no es cierto?
jóvenes? Citrato. El citrato, ¿cómo estará? Negativo. Negativo. ¿Según su tabla está bien? Sí. Sí, ¿no es cierto? No metaboliza el citrato. ¿Cómo sabemos que es citrato negativo? Porque está de color verde y no hay presencia de colonias. Verde, bromo, bromotimol. Es solo la estría. Entonces, ¿cómo es que sabemos si es citrato negativo? ¿Cómo es un citrato positivo? Cuando mira, ¿no es cierto? Azul, o si no hay el color, hay colonias. Hay colonias, no hay colonias, ¿no es cierto? Perfecto. Es bueno que estén recordando esto, ¿ya? Porque se supone que ya llevamos una clase de esto, ¿no? ¿Se acuerdan que toda una tarde nos dedicamos a ver el metabolismo de las bacterias? Era para esto justamente, ¿no? Pero era preparándonos para esta clase. ¿Ya? Para que ahorita ya nos... Una pregunta, para confirmar la movilidad, es por la turbidez, ¿no? es por esto, ¿recuerdan? Porque hay un alito ahí también. Claro. O sea, Aquí, miren, Algo en el no, medio. mira, acá ves, es como Una línea. miren, lo que pasa es que no sé quién ha hecho la puntura, pero la puntura lo ha hecho a un costado. La puntura debió haber estado al centro. Como lo ha hecho al costado no se nota mucho. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Sí, entonces la puntura, claro, la puntura debería estar al centro, entonces se vería mucho más. Pero está a un costado. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. Sí, les pueden poner esto. este examen sí no Claro. se recibe. Les pueden poner esto, por ejemplo, mire, ¿ah? Y ahí, esos tres. Al ojo. Sí, E. chacul. coli. Claro. Uy, pero 2 Pero, minutos por pero pregunta. lo más seguro, jóvenes, hablando del examen, es que se les pongan esto así. Por lo menos hasta ahí, de repente estos dos. Todo eso. ¿Qué es? Género y especie. No necesitamos más, ¿no? E. coli. Claro, les podrían poner esto y decirles, ah, ya, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que veríamos en el macón? Pero, y no hay ninguna otra especie que sea similar. Que tenga esto mismo, ¿no? No, son diferentes, no hay ninguno que sea igual. O sea que es exactamente igual, ¿no? Además, recuerden que se evalúa lo que se saca, ¿no? Entonces, si no hay otro organismo que haya salido, solo van a tener que evaluar estas dos que hemos visto ahorita, ¿no? Doctor, ¿está bien que pongamos E. coli o tiene que ser Ah, no, tienen que ponerlo todo de largo. Es así como se escribe, es Escherichia coli. ¿Ya? ¿Cómo era? ¿Equerichia? No, se pronuncia Escherichia, se pronuncia, ¿cierto? Pero se escribe Escherichia. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes, ¿ya? Eso podría ser. A ver, entonces, jóvenes, y esta de aquí, estos medios siempre se usan en pareja, ¿no es cierto? Rojo metilo y el MRBP, el Boris Proskauer, ¿no es cierto? Boris Proskauer. Ya, este de aquí era para el metabolismo de qué? El MR, el rojo metilo. Metabolismo de carbohidratos, pero por otra vía, ácidos mixtos, ¿no es cierto? Ya. Y la de aquí, el Boris Proskauer, el metabolismo de la acetoína, ¿no es cierto? De la acetoína, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es positivo, cómo es negativo, jóvenes? El positivo? El MR o el rojo metilo, ¿qué tenemos que agregarle para que sea positivo? O ya de frente viene así después de la siembra. Acidifica, ¿no? ¿Qué le tenemos que agregar? El rojo metilo, ¿no es cierto? El indicador de pH, ¿ya? Miren, le agregamos el rojo metilo y se ve de esta manera, ¿no? Rojizo. Al Boris Proskauer, ¿cómo lo leemos? ¿Qué le agregamos? Ya. ¿Al Boris Proskauer qué le agregamos, jóvenes? No se acuerdan. ¿Se acuerdan del alfa naftol? Y del KOH? Ya, del caballo sí. Se le agregaba, ¿no es cierto? 12 gotas de alfa naftol y 4 gotas de hidróxido de potasio, ¿no es cierto? ¿Qué se tenía que ver? Un halo rojo. Un halo rojo. Como no hay, es negativo. Y normalmente es así, ¿no? Es casi toda la bacteria. Si uno es positivo, el otro es negativo. Entonces, por MR positivo, BP negativo. Un parecido a este, ¿no? Rojizo. Ah, porque este es un medio. Miren. No, pero recuerden que este es un cambio. Es que si no, no se escucha la voz del profe. Este es un medio semilíquido. Vamos a ver. Semisólido.
Ya, esos jóvenes. Vamos a interrumpir esto un momentito. Vamos a ir a la otra aula para que vean toda la microscopía de estos organismos que vamos a ver hoy día. Tomamos todas las fotos. Tengo sobresaliente acá, jóvenes. Es un TCI fermentador, ¿no es cierto? Claro, es un azoreal típico. Entonces, si ven esto es E. coli, de los que hemos visto hasta ahora. ¿Qué más? También es positivo para qué? Lisina positivo, ¿no? Es positivo para estos dos, ¿no? Ya vamos viendo, ¿sí? ¿Qué más? Es cinol también positivo, pero es citrato negativo, ¿no es cierto? Y es oxidasa negativo. ¿Ya? Por ahí vamos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y en el McConkey cómo es? En el McConkey es lactosa positiva. Ya. ¿Qué otra lactosa positiva nos han traído pero que no tenemos el diferencial bioquímico? Tenemos aquí a Klebsiella. A ver, jóvenes, ¿ustedes ven alguna diferencia entre estas colonias? Bueno, ya es cierto, este está más rojo que este, ya. A ver, eso no. A ver, otra diferencia. ¿Un lapicero? La forma de cómo crecerá. ¿En la forma? Sí, ¿hay algo que les llame la atención? O sea, si les Esa más pusieran esto, cremosa. mucoide, ¿no es cierto? Mucoide. ¿Por qué será, no? Chicas, se ocupan más aquí. ¿Por qué será? ¿Tiene algo que ver que sean así colonias mucoides y esta no? ¿Qué hemos dicho? Que los enterobacteriales hay algunos que podrían producir cápsula o no. Sí. Esto que ustedes ven aquí, claro, ¿quién? Klebsiella tiene cápsula, ¿no es cierto? Entonces, claro, colonias mucoides, brillosas, eso es, ¿qué es? Manifestación de que este es un formador de cápsula, producto de cápsula. ¿Ya? Ahí está. Diferente, ¿no es cierto? Lactosa positivas ambos, pero este es mucoide. Entonces, les podrían colocar solo esta lámina más esto, es decir, es género y especie, o hasta género. Sí, ¿no? Sería de repente un tanto elaborado, pero ahí está, ¿no? Klebsiella, ¿no? ¿Ya? Mucoide, miren, ¿no? Mucoide. Negativo, pues, oxígeno negativo. Klebsiella, ¿ya? Klebsiella. Jóvenes, ¿y Klebsiella por qué es importante? ¿A quiénes qué afecta? ¿Qué produce? Creo que es neumonía en Klebsiella pneumoniae, ¿no es cierto? ¿Qué causa? Neumonía. Neumonías, pero ¿qué más? También es importante patógeno a nivel de qué? De vías urinarias también, ¿no es cierto? ¿Qué más causa? Meningitis, claro. Septicemia, ¿no es cierto? ¿Y por qué más es importante? ¿Qué sucede con Klebsiella? También es... a ver, ustedes hicieron todo un seminario al respecto. Resistencia, ¿no es cierto?, a ciertos antibióticos, ¿no es cierto? Es productor sobre todo de cierta resistencia a los carbapenémicos, ¿no? Claro, no sé si ustedes, porque un grupo habló sobre KPC, ¿recuerdan? Un mecanismo de resistencia era KPC, La proteína penicilina. Klebsiella, ese es Klebsiella pneumoniae, carbapenemasa resistente, ¿no es cierto? Es KPC. Entonces actualmente es importante recordar que Klebsiella pneumoniae muchas veces hay pacientes que se hospitalizan y o se agravan o fallecen o simplemente, se agravan. La Klebsiella les causa una infección asociada a la atención de salud, ¿no es cierto? Una IA. Eso que antes se llamaba infección intrahospitalaria, ahora se llama IA, ¿no es cierto? Infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Ya? Y como es resistente a ciertos antibióticos, es de importancia actualmente. ¿Qué más, jóvenes? Luego tenemos ya a los lactosa negativos, ¿no? Lactosa negativos, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos a dos lactosa negativos muy típicas. Si por un lado tenemos a la lactosa positiva típica, a la E. coli, ¿no es cierto? Tenemos a las otras dos lactosas negativas que son muy importantes ya a nivel de productores de ¿qué? ¿De qué, jóvenes? Salmonella y Shigella. ¿Por qué son importantes? ¿Qué producen? ¿Disentería? Bueno, ese sería... ¿Quién produce la disentería? Shigella, ¿no es cierto? ¿Ya? Y jóvenes, pero ¿por qué más son importantes? Porque producen ¿qué tipo de enfermedad de los dos? Diarreicas, ¿no es cierto? Son importantes patógenos diarreicos, ¿no es cierto? Salmonella y Shigella. ¿Y cómo son en el McConkey o bueno, en el SS también? Lactosa negativa, ¿no es cierto? Colonias que son translúcidas, ¿no es cierto? Que vemos pequeñas en este caso, ¿ya? De Salmonella, ¿no es cierto? Y vamos a ver aquí, Shigella, igual son lactosa negativas,
Y vamos a ver salmonela en el SS. Présteme esta placa. Esta placa, miren jóvenes, vamos a ver esta placa. Este es el SS, es salmonela. Miren, este es Shigella en SS, este es salmonela en SS. ¿Le ven algo diferente? Ambos son ¿qué? Lactosa negativo, ¿no es cierto? Pero hay algo que les llama la atención, ¿o no? Entre salmonella y Shigella. Los puntitos negros que llaman ustedes. ¿Qué será? ¿Por qué será? Por la producción de hidrógeno sulfurado, ¿no es cierto? ¿De quién? De salmonella, ¿ya? Y Shigella. Entonces, eso los diferencia, ¿no? Ambos son enterobacteriales, ambos son ¿qué? Oxidasa negativos, ambos son bacilo-gram negativos, ¿no es cierto? Ambos son lactosa negativas, pero ¿qué los diferencia? La producción de hidrógeno sulfurado por salmonella y no por Shigella, porque ambos son también importantes patógenos diarreicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Jóvenes, de Shigella, ¿cuántas especies conocemos? Shigella, sí. Shigella. No. ¿No? Creo que les han dicho en su teoría, creo, me parece. Shigella, disenteria, ¿les suena? Flexneri, Boidí y Sonei. Ya, esas cuatro, ¿no es cierto? Ya. ¿Y de salmonella? Es la única especie que conocemos. ¿Están seguros? ¿Cuántas especies tiene salmonella, jóvenes? Yo preguntaría eso en teoría. Pero saluda, Entérica y Bongori, ¿no es cierto? Dos. Entérica y Bongori. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿y de dónde es que sale Tifi? Entonces, jóvenes, ¿de dónde sale Tifi si solamente son Bongori y Entérica? ¿Son qué? Esto es serotipo, o sea, porque causa la fiebre tifoidea. Es un serotipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿es un serotipo de quién? ¿De Bongori o de Entérica? De entérica, ¿no es cierto? Entonces, la salmonella entérica tiene unos serotipos y uno de esos serotipos es la salmonella tifi. Por eso es que ustedes cuando revisen los libros o alguna bibliografía, algún paper, van a encontrar que salmonella está así en cursiva y tifi no está en cursiva, porque no se refiere a una especie, sino a un serotipo, y los serotipos no se escriben en cursiva porque no es una notación científica, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es el nombre largo, el nombre real de él, ¿qué sería? Salmonella entérica serotipo tifi. Así sería, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces eso decía. ¿Y qué causa salmonella tifi? Tifoidea, ¿no es cierto? Ya. Y Shigella, ¿por qué es importante? ¿Qué causa? Disentería. Disentería basilar, ¿no es cierto? Tenemos que diferenciarlo porque más adelante cuando hagamos en la última parte del curso, hagamos lo de parasitología, también hay una disentería amebiana, ¿ya? Producida por una ameba. Entonces, la disentería basilar, que es producida por Shigella, ¿de qué se trata la disentería? ¿Ustedes conocen cómo se presenta? ¿Cuál es su presentación clínica? Diarrea con sangre. Diarrea con sangre, ¿qué más? Moco, ¿qué más? Fiebre. Ya, ¿qué más? Con Hay algo más, ¿no? Que es típico de la disentería, ¿no? ¿Qué más? Y pujo y tenesmo, ¿no es cierto? ¿Qué? Pujo y tenesmo, ¿no es cierto? Pujo y tenesmo. Claro, ¿recuerdan que el tenesmo qué es? Pujo. Pujo. Entonces, de ganas de estar pujando, ¿no es cierto? Y tenesmo. ¿Y tenesmo qué es? No, pues es la sensación de querer seguir evacuando, ¿no? De seguir defecando. Ah, eso es el tenesmo, ¿no es cierto? Ah, y esa presentación, ¿ya? Ya, eso es jóvenes, ¿no? Entonces, ya vimos a ellos. ¿Cómo vamos a ver una bioquímica de alguno de ellos? ¿Ya? No lo vamos a ver de todos porque solo nos han traído. Esta es. Sí, esta, ¿no?
esta de aquí, otra vez. Otra vez, vamos a ver, como dice su compañera, vamos a ver, ¿dónde está la Shigella? Bueno, no nos entra en Maconque, pero en SS, ¿ya? Lactosa negativa, ¿no es cierto? Lactosa negativa. ¿Estará correcto que tengamos un TCI de esta manera si es una lactosa negativa? Sí, ¿no es cierto? Porque si fuese una lactosa positiva sería decir. Aquí, ¿qué tenemos entonces? A sobre o K sobre A. K sobre A, ¿no es cierto? K sobre A. ¿Tendrá hidrógeno sulfurado? No, ¿no es cierto? Hemos dicho que Shigella eso sí diferencia, ¿no es cierto? Es un TCI. No, esto yo lo he pintado, porque ahorita les voy a pintar para decirles por qué lo he pintado. Entonces, esto es típico de una Shigella, ¿no es cierto? K sobre A, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Tendrá hidrógeno sulfurado? No, ¿no es cierto? ¿Gas? ¿Produce gas? Teóricamente. Para eso les hemos dicho que tengan su tablita, ¿no? Teóricamente es Shigella, ¿no? Sí. Doctor. No. Salmonella. Es negativo. Shigella es movilidad negativa, ¿no es cierto? Entonces, K sobre A, no gas, no hidrógeno sulfurado, ¿no es cierto? Ya. ¿Y aquí? Sí. Yo diría que es pus. Esa es Esa es descarbonización lía. negativa. Descarboxilación de la lisina, Negativo. negativo, ¿no es cierto? ¿Estará correcto, jóvenes? Sí, ¿no es cierto? Ya, a ver. No sé si todos recuerdan, por si acaso, no les vamos a recordar qué sucede, ¿no? A ver, ¿qué sucede al inicio cuando se va a metabolizar la lisina en este medio? Primero esta manera. El medio se acidifica, ¿no es cierto?, inicialmente, ligeramente, y eso es lo que sucede. Y luego esto favorece a que la lisina descarboxilasa empiece a metabolizar a la lisina, obviamente, ¿no es cierto? Y al metabolizar, alcaliniza el medio. Al alcalinizar el medio es que todo se queda así como ustedes lo ven, ¿no? Vira hacia el morado. Entonces, por eso es que un negativo se queda así, porque no metaboliza no descarboxila la lisina, ¿no? Por eso se queda de esta manera. ¿Ya? Entonces, negativo. Este es el SIN. ¿Qué les parece? Hemos dicho Shigella, hidrógeno sulfurado. No, ¿no es cierto? Indol, negativo. Movilidad, negativo, ¿no es cierto? No se guíen de aquí ya, porque parece que han hecho una doble pintura, ¿ya? Me parece. Alguien está haciendo a un costado, ¿no? Sí, mire, aquí también lo que está haciendo al costado, ¿se dan cuenta? No está al centro. Sí, aquí es un poquito más turbio, ¿no? Cuando hay movilidad también se ve aparte de la puntura más turbia, ¿no? Claro, debería verse así, ¿no? Pero aquí no se guíen de esto, ¿ya? Que sigue la teoría. ¿Qué cosa? No, es negativo. Es negativo. Debería ser negativo. Pues les digo que no se guíen de aquí por eso. Ya. Y el citrato, Negativo, ¿no es cierto? Y el MRT, aquí están, ¿no, jóvenes? MR positivo y Boes poscado. Ya, profesora, gracias. Perdón. El MR positivo y Boes poscado. Negativo. ¿Cierto? Positivo o negativo. ¿Qué más nos han traído, jóvenes? ¿Qué más tenemos solo en placa? Tenemos Yersinia, ¿no? Solo Yersinia, ¿no? Yersinia, mano. Yersinia también es una bacteria que es una enterobacterial que es lactosa negativo. Pero miren qué presentación tiene, ¿no? A ver, veamos con Shigella. Si ustedes comparan ambas colonias, ¿cómo lo ven, ah? Yersinia, ¿qué tiene? No. Colonias más grandes, ¿no es cierto? Miren, colonias grandes. Colonias grandes, son más grandes que estas, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Igual son lactosa negativas, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Son más planas. ¿Qué causa Yersinia? ¿Por qué lo estudiamos acá? ¿O qué géneros conocen de Yersinia? Yersinia enterocolítica y Yersinia pestis, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a ello puede causar una u otra entidad. ¿Ya? Esas son sobre enterobacteriales. Por otro lado, jóvenes, tenemos algo muy importante. Recuerden que hoy también tenemos que estudiar a unos microorganismos que no están dentro de los enterobacteriales. Están clasificados más bien como vivironáceas, ¿no es cierto? Y estas son, ¿cuál?
la aeromona y la plesiomonas, ¿no es cierto? De aeromonas jóvenes, este es su presentación en el McConkey. ¿Cómo lo ven? Son lactosa negativo, ¿no es cierto? Colonias planas, grandes, ¿ya? ¿Qué? Claro, positivas son rojitas, como esta y como la Klebsiella. En cambio, no, ese es negativo. Negativo cuando vean que colonias translúcidas o amarillentas, ¿no es cierto? Ese es lactosa ¿Tiene que negativa. ver con el color? O sea, ¿o no tiene que ver con el color? El medio es casi de este color inicialmente, pero cuando no lo metaboliza se ven, lo que ustedes tienen que ver es las colonias qué colorcito tienen, ¿no? Son translúcidas, ¿ya? O No son, tanto del o son medio, amarillentas. o sea, sino el color de las colonias. Así es. Ah, por eso me estaba confundiendo. Ya. ¿Qué más jóvenes? ¿Qué más nos puede diferenciar a ellos? Si a nivel microscópico, ¿cómo son? A ver, su microscopio, ¿quién tiene? ¿Qué es lo que vimos? Aeromonas. Bacilo gram negativo, ¿no? Entonces, miren, bacilo gram negativo, lactosa negativa, se parecen a los que acabamos de estudiar, ¿no? Se parecen a los antibacteriales, a salmonella, shigella. Bueno, salmonella no de repente porque no tiene, ¿qué? No tiene el hidrógeno sulfurado, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero sí se podría parecer a alguna de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué prueba podríamos usar para diferenciarlo de las enterobacteriales? La oxidasa, ¿no es cierto? La oxidasa. Es positiva. Aquí está, ¿no? Oye, no hemos repuesto el que... Ya, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Bacilo gram negativos, lactosa negativos, oxidasa positivos. Puede ser aeromona o puede ser plesiomonas, ¿cierto? Bien, miren, plesiomonas también, ¿cómo es? Muy parecido, ¿no? Estas son colonias mucho más grandes, ¿se dan cuenta? Estas son planas, estas son elevadas, ¿no es cierto? Ya, pero igual que son lactosa negativos. A nivel microscópico, bacilo gram negativo. Bacilo gram negativo, ¿no es cierto? Algunos dicen que estos pueden ser cocobacilos, ya puede ser, sí, ya cocobacilo gram negativos, pero igual, ¿no? ¿Qué los diferencia de los enterobacteriales? Que son oxidasa positivos, ellos, ¿no es cierto? Ya, ¿qué masa? Ellos, ¿cómo son en cuanto a la utilización del oxígeno? Anaerobios facultativos. Se parecen a los enterobacteriales, ¿no es cierto? ¿Metabolizan carbohidratos? Sí, la glucosa. Sí, la glucosa también se parecen a los enterobacteriales. ¿Qué más? ¿Degradan nitratos a nitritos? Sí, también se parecen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué los va a diferenciar? La oxidasa sobre todo, ¿no? ¿Por qué son importantes ellos, jóvenes? ¿Qué causan? ¿Gastroenteritis aguda? Gastroenteritis, ya, ¿qué más? ¿Dónde es su hábitat normalmente? ¿Dónde los encontramos? En las aguas. Son bacterias de agua, ¿no es cierto? Pero no de alta salinidad, ¿no? Porque, por ejemplo, aeromonas, ¿dónde crece? ¿Hasta qué salinidad? Hasta 3%, ¿no es cierto? Y plesiomonas, 6%. 5%, ¿no? Menos de 6%, ¿no? 5%, ¿ya? Por eso 5%, ¿ya? En ellos desarrollan, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde los encontramos normalmente? ¿Cómo es que se va a infectar las personas? Puede beber agua contaminada. Agua contaminada o por... Tener una herida abierta. También, sí, también, o por productos marinos que estén infectados con ellos, ¿no es cierto? Los pescados y mariscos. Claro, podría ser. Entonces, ¿qué causa? Gastroenteritis, causa también problemas a nivel de, ¿qué? De heridas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Neumonía puede causar meningitis Endocarditis. y sepsis. Sí, es que he leído más, pero las hormonas también creo que tienen algo que ver con... O sea, hay personas que usan las sanguijuelas, creo, para... Es una forma de contagiarse. Una forma de contagiarse. Exacto. O sea, de qué manera, pero... Sanguijuela medicinal. Claro, que usan como para poder, que dicen es como chupasangre, ¿no? Ya, entonces, claro, ellos se podrían infectar pues con aeromonas, ¿no? Eso podría ser. ¿Qué más, jóvenes? El SHU. ¿El qué? No, pero ¿eso quién lo causa? Entera hemorrágica. El SHU, el Sí, SHU. es el entero. Es el
A ver, ¿qué podría, ¿no? ¿Qué especies conocemos de aeromonas? Entonces mi teoría está mal. Sí puede causar también. Caviae, ¿Cuál? Ya. Hidrófila, caviae, Verón y Biobar. la bisobria, ¿no es cierto? Que es Verón y Biobar sobria. ¿Ya? Esas. Y de plesiomonas. Solo hay una especie Plesiomonas shigeloides. Recuerden que es, jóvenes, es plesiomonas, ¿ya? No es plesiomona. No es que esté en plural, es plesiomonas. ¿Ya? Su nombre es así por si acaso, ¿ah? Ya, es plesiomonas, es aeromonas, ¿ya? No es que esté en plural, por si acaso, ¿ah? No es que escriban plesiomona, aeromona, no, ¿ya? Es plesiomonas, aeromonas, ¿ya? Entonces, plesiomonas, ¿quién es su especie que conocen de importancia médica? Shigeloides. Shigeloides, ¿no es cierto? Es la única, es cierto. Ahora vamos a ver qué sucede con él. Y veamos cómo es su desarrollo de aeromonas, hidrófila, ¿no es cierto? En este medio que ustedes lo conocen, agar sangre. ¿Para qué usábamos el agar sangre, jóvenes? ¿Para ver qué? El hemólisis. La hemólisis. ¿Y vemos? Sí, son hemólisis, pero es circunscrita. Claro, son beta hemólisis. Mira, yo puedo ver, mira. ¿Pueden ver a su compañera ya? Sí. son gamma. No. No, es la beta. Beta. En la teoría sale como gamma, profe. La teoría dice beta. No, Beta hemolíticos. pero ahí es hidrófila. Es hermona. Aeromonas. Pensé que estábamos con... Todavía no. Aeromonas. Ese sí es beta. Ya. Justamente eso nos va a diferenciar también, ¿no? Aeromonas. Claro, mira, podemos ver al otro lado, eso dijimos, ¿no? Pero es circunscrita, ¿no? Solo donde están las colonias, ¿ya? Ahí están. Entonces, ya saben ustedes que si les ponen esto en el examen, lo pueden elevar, lo pueden ver. Es beta hemolítico, ¿no es cierto? No romperlo. Bueno, beta hemolítico, ¿no es cierto? Ya, es beta hemolítico, ya, aeromonas, ¿ya? Eso no sucede con plesiomonas. ¿Cómo los podemos diferenciar jóvenes con las, Ajá, muy bien. Entonces, entre ellos, ¿qué es lo que podemos hacer? Miren. Bueno, en el TCI, como son lactosa negativas, ¿qué vamos a tener? Un K sobre A, ¿no es cierto? En el zinc, jóvenes, aeromonas, ¿produce hidrógeno sulfurado? No. Indol, positivo. Movilidad, sí, ¿no? Un montón, ¿no? Ahí está, miren, positivo. ¿Ya? Oxidasa, positivo, ¿no es cierto? Y este de aquí es un medio que de repente no lo conocen, no sé si lo han visto antes, creo que no, es la esculina, ¿no es cierto? Aeromonas tiende a ¿qué? A metabolizar la esculina. Ya, entonces, mientras que plesiomonas, no. Aquí está. Entonces, esta es una esculina negativa, esculina positiva. Ya, entonces, aquí está, ¿no? Entonces, si les pusieran, por ejemplo, una placa de esta manera, ¿no? Mire, los tres, ¿ah? Ya sería demasiado, ¿no? Lactosa negativa, esculina negativa y oxidasa positivo. ¿Qué diríamos que es? Les dicen género y especie. Plesiomonas. Plesiomonas, ¿no es cierto? Pero si fuera así, jóvenes, claro, va a estar sin nombre, obviamente, ¿no? Aeromonas, ¿no es cierto? ¿Qué géneros les pueden decir aeromonas? ¿Por qué? Por esculina positiva, ¿no es cierto? Ya. Pero les podrían poner en la microscopía más esto, ¿no es cierto? Creo que con eso nomás no se puede sacar. Sí, porque es el único que hasta ahora hemos estudiado, ¿no es cierto? Es el único que no entiendo. Eso podría ser. ¿Ya, jóvenes? Doctor, ¿la esculina cuál vendría a ser el sustrato? La esculina, justamente. ¿Qué es la esculina? Es parte del metabolismo de un aminoácido. ¿Sí? O sea, ¿a qué se refiere si es que es un aminoácido? Es del metabolismo de un aminoácido. Profe, Verón y Biobar sobre también es esculina positiva. No, justamente ellos los podemos diferenciar por eso, porque hay algunas aeromonas que podrían ser esculina negativas. ¿Ya? Ya, pero aquí estamos hablando de hidrófila, ¿no? En este caso. ¿Ya? Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen dudas de cómo podrían
todo, no, todo no, No, puede Diana, ser. En el caso No, es que como son bastantes combinaciones, masculina, o sea, en este caso el del examen no borraría son bastantes combinaciones, pues. el nombre, por ejemplo. O sea, ¿cómo se diferencia que es masculina? Pero si les ponen así, Son las 7 recién. o si les ponen así, Ah, bueno, ya. Oxidaza. La isomona sería, ¿no? Es negativa masculina. Masculina negativa, oxidada. Por eso el medio de Plesiomona. miren, ya va a depender de que haga el examen si les quiere dejar, ¿ya? Si buena gente les deja, si no, pero ya saben que ¿qué sería lo otro que les pueden poner? Es esto, ¿no? Y ahí sí ya lo ubica mucho más fácil, ¿no? Aeromonas. con positivos, sí. Aeromonas, ¿ya? Ya. A ver, jóvenes, hay un tema. Plesiomonas es un patógeno, bueno, actualmente patógeno, que es enigmático y tiene todo un cambio, ¿ya? Hasta ahora que hemos dicho, jóvenes, hemos dicho que los enterobacterales son bacilo, gram negativos y todos son oxidasa negativos. Sin embargo, ya, por si acaso, esto es un paréntesis que si su teoría no está así, no es por confundirlos ni nada, solamente es por darles un dato más actualizado. Ya, es que plesiomonas se considera como dentro de la familia de los enterobacteriáceas. Entonces, es un enterobacteral. Pero ¿qué sucede? ¿No hemos dicho que los enterobacterales son oxidasa negativos? Ya, entonces ahora actualmente se dice casi todos los enterobacterales son oxidasa negativos, a excepción de Plesiomonas shigeloides, que es oxidasa positiva. Se llegó él para malograr todo, ¿no es cierto? Porque hasta ahí todo estaba bien, ¿no? Bacilo, gram negativos, oxidasa negativos, enterobacterales. Ya, excepto Plesiomonas shigeloides, que ahora también se considera como enterobacterales. Ya, solo, ya, no es para confundirlos, pero es para que sepan que eso sucede, ¿no? ¿Ya? Más o menos, sí, ¿no? Ya, eso sucede, jóvenes, ¿ya? Entonces, Plesiomonas, ese es el detalle. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque, a ver, inicialmente se les había clasificado como muy relacionados a las aeromonas, ¿no es cierto? Porque se los puede encontrar casi en el mismo hábitat, producen infecciones parecidas, que los diferenciaba su metabolismo de la esculina, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se hacen estudios de 16RNA, o sea, estudios genéticos, se ve que, bueno, aeromonas relacionados con los vibrios, ¿ya? Mientras que plesiomonas se ve que están más relacionados con los enterobacterales. Y al hacerle estudios más profundos de genética molecular, ¿qué se ve? Que están más emparentados con proteus. Entonces es un enterobacteral, ¿no? Ya, es un enterobacteral en realidad. ¿Ya? Eso es lo que pasa con Plesiomonas shigeloides. ¿Por qué shigeloides? Porque se parece, pues, ¿no? a la shigella que conocemos. Plesiomonas shigeloides. ¿Sí? Ya, ¿preguntas? ¿Algo más? Teníamos que hablar de Arcobacter, ¿no es cierto? Ya, de eso lo vamos a conversar cuando hagamos Campylobacter y Helicobacter, ¿ya? Lo vamos a ver juntos. Guarden esa foto nada más. Ya, ¿preguntas? ¿Por qué? Porque son similares, ¿no? Doctor, una pregunta sobre ahora que mencioné los proteus. Hay un término en teoría que no había entendido muy bien, que era el swarming. Swarming, ya. A mí por eso me hubiese gustado que salga Proteus acá. ¿Qué sucede, jóvenes, cuando nosotros sembramos, por ejemplo, tenemos nuestro agar sangre por ahí? ¿Un agar sangre? A ver, ya imagínense ya que hayamos sembrado Proteus en agar sangre, ¿ya? ¿Qué sucede cuando nosotros sembramos Proteus en agar sangre? Era como olas. Crece como en olas, ¿no? Ah, Ya, y eso es un efecto que se llama swarming, que es muy frecuente que suceda en Proteus. ¿Por qué? Porque ¿Proteus es móvil o no? A ver, ¿qué dice su tablita? ¿Es móvil o no? ¿Qué dice su tablita? Es móvil, ¿no es cierto? Ya, es móvil. Es móvil por flagelos que son unipolares. Pero ¿qué sucede cuando en el agar sangre jóvenes se estimula? A ver, se estimula que se produzcan, hay un cambio de mayor producción de flagelos. Ya, a eso se le llama el switching, ¿no es cierto? Y a consecuencia de eso es que, ¿qué va a pasar? Empieza a haber ese tipo de movimiento, ¿no es cierto? Es como que las bacterias unas encima de otras quisieran moverse, ¿no? Así. Y eso es lo que se ve como olas, ¿eh? Eso es lo que llamamos el swarming.
Ya, eso es. Sucede cuando cultivamos proteus en agar sangre. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Te preguntas? Pueden tomarle foto a todos, jóvenes, tómenle así en orden con sus bioquímicas. Ya les dije, sí, les van a poner la bioquímica por lo menos. Como solamente son dos, podrían colocar las dos o por lo menos una, ¿no? Yo creo que el de E. coli por lo menos sí lo van a poner así completa como está, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Aprovechando, ¿están viendo lo de revisión sistemática? ¿En cuánto por ciento están? Con sinceridad, ¿eh? ¿1%, 2%? Ya llegué a la cuarta La delegada ya va a terminar. ¿Sí? La delegada ya lo va a la mitad. Dice. Ah, qué bueno. ¿Sí? ¿Es cierto, señorita? ¿Ya terminó? Tienen que ir avanzando porque igual creo que una semana más ya se les va a entregar el paper para que puedan ya ir ustedes analizando. Entonces, a esas alturas deberían estar a mitad del curso. Ya estoy en 40. Entonces, aváncenlo así. La cuarta unidad. Dese un ratito y aváncenlo, léanlo y... Ya, para que no se carguen en la última semana y estén pero así estresadísimos demasiado. No es bueno. O sea, no es bueno. Pero microbiología no los estresa, más bien microbiología los refresca, ¿no es cierto? Porque... Claro, en cambio, no sé, pues otros cursos los estarán estresando. Práctica de fisio. Ay, no. Las prácticas de fisiología son bonitas. Ah, no. ¿No? Este es el más divertido. ¿Por qué? ¿Estás tomando No, fisiología demora mucho. Estoy harto. Estamos esperando. O sea, esperarme Demora para medir la mucho. glucosa? Claro, claro. Bioquímica también están llevando, ¿no? Sí. Pero bioquímica está bonito. También, ¿no? aceptable. Laboratorio. Y tú el delegado encima. Aceptable. Sí, pues aceptable, dice. Es un cambio de gestión, ¿no? Ya, tomen foto a todos. Del laboratorio. Ahí. Ahí. Por favor, me prestan un lapicero. Tello. Yara, ya. Tirado. Ok. Toledo. Ok. Torres. Ya. Trujillo. Vargas. Delegado no habla mucho hoy día, ¿no? Vázquez. Ya. Bento. Sí. Verástegui. Ya. Muy bien, jóvenes. Somos todos. Entonces, resumen de hoy día. ¿Qué hemos visto? Bacilos gram negativos, ¿no es cierto? Por un lado, oxidasas negativos, los enterobacteriales, ¿no es cierto? Oxidasas positivos hemos visto quiénes. ¿Cómo los vamos a diferenciar a los enterobacteriales? De acuerdo a su crecimiento, a su desarrollo en el McConkie, ¿no es cierto? Como lactosa positiva y lactosa negativa. Pero lactosa positivos hemos visto quiénes. Escherichia coli, ¿no es cierto? Escherichia coli. ¿Qué más? Y Klebsiella, ¿no es cierto? ¿Cómo los diferenciamos de ellos? Porque las colonias de Klebsiella son mucoides. Mucoides, sí, por la fase. Lactosa positiva, mucoides. De las lactosas negativas hemos visto Salmonella, Shigella. Salmonella de Shigella, ¿cómo lo vamos a diferenciar en el desarrollo hidrógeno sulfurado? Porque ¿quién produce hidrógeno sulfurado? Salmonella, ¿no es cierto? Y ese es típico. Me olvidaba justamente esa sensación. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, esta salmonella tifi que nos han puesto aquí, jóvenes? Si lo viéramos su diferencial, su medio diferencial, por favor, si viéramos su medio diferencial, su TCI sería un K sobre A, con un hidrógeno sulfurado muy poco que estaría entre la superficie y el fondo, ¿ya? Así. Eso es típico. Vean en una de Salmonella tifi. O sea, esta es una Salmonella entérica, ¿no es cierto? Serotipo tifi. ¿Cómo es su TCI? Es un K sobre A, pero con hidrógeno sulfurado
solo entre la superficie y el fondo. Así. Así. Claro, en cambio de las otras salmonelas entéricas vemos un montón de hidrógeno sulfuro acá al fondo, todo negro. Ya, eso es lo típico. No nos han sacado ahora, porque si lo hubiesen sacado, les ponían solo ese tubo y le decían género y especie. Y siempre Sí. se nota así, doctor. Sí. Bien claro, entre los dos. Sí, busquen ahí, googleen salmonela, TCI de salmonela tífida. Ya, eso nos faltaba, ya me hubiese gustado que saquen esa, pero no lo sacaron. Bueno. Ya, ¿qué más, jóvenes? Entonces, así lo diferenciamos y entre las otras, entre aeromonas y plesiomonas, ¿qué tienen que recordar? Que aeromonas, ambos son ¿qué? Ambos son Oxidasa negativo. Positivo, lactosa negativo, ¿no es cierto? Oxidasa positivos. ¿Quién hace beta hemólisis? Aeromona, ¿no es cierto? Beta hemólisis en agar sangre. ¿Ya? ¿Cómo los podemos diferenciar, jóvenes? Porque por la prueba de esculina, ¿no es cierto? ¿Ya? Por la prueba de esculina. Aeromonas, hidrófiles positivos, ¿no es cierto? Y plesiomonas shimeloides, esculina negativa. ¿Ya? Así los podremos diferenciar. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué más? Aquí está, ¿no? Miren lo que decía. Se ve Por acá, Ah, ¿Sí? Ahí está, ¿no? Mire, el hidrógeno sulfurado solo entre la superficie y el fondo, nada más. Así, es típico, ¿no? Entonces, si solo les pusieran este tubo, lo identificaban, ¿no? No, ok. Pero bueno, tienen suerte de que no lo hayan sacado, porque si no... ¿Ya? Eso es joven. Entonces, recuerden que de E. coli tenemos uropatogénicas, diarrogénicas y las extraintestinales, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos de salmonella? ¿Cuántas especies tenemos? Dos, ¿no es cierto? Entérica y coli, ¿no es cierto? Y la entérica es la que tiene los serotipos, ¿no es cierto? Que una es distinta. Y de Shigella, ¿qué especies tenemos? Solo una. ¿Qué? Shigella pneumonia, no hay Shigella pneumonia. Disenterie, ¿qué algo más? Disenterie, boidí, ¿cuál más? 225. Eran 4, ¿no? Son 4, ¿no? ¿Cuál más? Disenterie, boidí, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿No? Disenterie, boidí, ¿cuál más? No, me estoy ayudando con otro, no es ese. Ya, lo va a googlear su compañera. A ver, ¿cuáles son? A ver. Pero deben recordar jóvenes, ¿no? ¿No les han dicho eso en la teoría? Yo creo que sí. No. Que sí. Ah, sí, he visto que les han hecho bastante pruebas, ¿no? no nos han dado la práctica de Claro, ahí está, ¿no? Flexneri, Disenterie, Boidí y Sonei, ¿no es cierto? Ya, ahí están los 4, ¿ya? Ya, eso, jóvenes. Listo. Y nos queda pendiente ver Arcobacter, que lo vamos a hacer junto con Campylobacter y Helicobacter, ¿ya? El día jueves. El día jueves también vamos a tener una práctica que tiene que ver con las pruebas rápidas estas, las de inmunocromatografía, que se usa para virus, ¿no? Entonces van a poder hacerse su prueba de antígeno, su prueba de anticuerpos, ¿no? Por lo menos uno por mes. ¿Uno por mes? Por lo menos. yo, profe, yo. Me ofrezco como que... ¿Contra qué? ¿Contra qué? Ah, ya. Pero depende de qué. La delegada tiene que representar a la mesa, ¿sí? No me quiero hacer la de Campylobacter. La delegada tiene que representar a la mesa. Ah, ¿quién es la de Campi? Hay que hacer algo que no quería saber. No, de Como debiste hacer algo que no quería saber. Ahí está. Yo la aplico. No es extraño porque el año pasado, sí, tuvimos un caso. Sí. No, la VIH no se puede hacer. Tuvimos un caso que salió como era antígeno negativo, el anticuerpos estaba marcado en ambos, el M y el T. Entonces, y sí, indagando, preguntamos, ¿no? ¿Qué había pasado? De que sí, hace como 7, 10 días había tenido síntomas. Entonces también dijo, y en otra mesa estaba también el inmunólogo, y también le salió lo mismo, también le hicimos en lo mismo.
Entonces, claro. También me encanta. No es raro que encontremos esas cosas. Miércoles ya faltamos. Faltamos. Oficializó ya. Listo, jóvenes, tómenle foto todo. Tiene como un alito, ¿no? Eso no, acá no se nota mucho. ¿No? Pero aquí tiene. Ah, sí. Esto es morado, ¿no? Bueno, rosadito ya. Eso es típico solo de coli. ¿no? Es lo que hace. Sí. No, lo que es precipita las sales biliares que tiene. Eso es lo que hace. Entonces, cuando uno ve una lactosa positiva con esos halos, es una E. coli, pues, ¿no? Una Escherichia coli. ¿Lo puede bajar? Sí, ahí está. Están acá en la esquina más que nada, mira. Ajá. Acá vas a ver un como un halo, como dicen. ¿Sí lo ven? De acá lo ven. Aquí hay, aquí también. Morado. No, es así medio rosado, ¿no? Es como si el medio estuviese así. Eso acá no se ve mucho, ¿no? No, mira, mira. Mira. Ahí está. Aquí, este es el halo, pues, que está acá medio borroso, parece. Ese es, ¿no, doctor? Sí, sí, Ajá. No, a ver, doctor, es este de acá, ¿verdad? Este de acá. Claro, esto, mire, bordeando la colonia. ¿De dónde salió ese cargador rosado? Ahí también hay otro. Ah, ya, Ah, lo estuvieron pidiendo con safranina. Mira acá. Esos halos, pues, ¿no? Son como una crema, por decir eso. Es ¿qué le han hecho? Le han estado poniendo gramos. Es un cargador gram negativo. Es lactosa positiva. Ah, doctor. Chemi, ¿cuál es?